El siguiente video sucedió en Quito, Ecuador. Un hombre que vive frente a un colegio se percató de algo muy extraño en aquel lugar a altas horas de la noche. Esto fue lo que captó. Según mencionan, en este colegio se realizó un velorio en el auditorio, lugar donde vemos a aquel extraño inmóvil. ¿Y tú, qué crees que captó este hombre? ¿Podrá ser esto acaso un fenómeno paranormal? Tú decides. Un hombre lleva viviendo extraños fenómenos en su casa desde hace ya un tiempo atrás, desde ruidos extraños hasta cosas que cambian de lugar sin explicación alguna. Por ello, decide colocar cámaras de seguridad en su casa para obtener evidencia. Y una tarde, cuando él se encontraba fuera de la casa, las cámaras captaron algo extraño. Podemos observar cómo diversas sombras se movilizan por la cocina, mientras estas parecen interactuar con los objetos. El hombre quedó aterrado al revisar las imágenes, por lo que decidió mudarse. ¿Y tú, cómo reaccionarías ante una situación similar a esta? Déjame tu opinión en los comentarios. Una noche, una mujer notó una alerta muy extraña mientras se encontraba en su auto, por lo que decidió grabar para tener evidencias. Veamos qué fue lo que captó. ¿Por qué me marca que hay 3 personas atrás cuando no tengo a nadie? Que hay 3 personas atrás. Según la pantalla de su auto, en el auto se encontraban 3 personas, lo cual inmediatamente alertó a la mujer, pues demostró que no había nadie más con ella. Lo más inquietante fue que, al voltear la cámara hacia el asiento de atrás, se logró observar una especie de entidad sentada en el asiento de lado. La mujer quedó realmente asustada luego de ver la grabación. Pero tú, ¿crees que esto se trate acaso de alguna entidad paranormal o es simplemente un fallo de cámara? Escribe tu opinión en los comentarios. Durante una noche lluviosa, un hombre escuchó ruidos extraños en el patio trasero de su hogar, por lo que decidió salir a investigar, con cámara en mano. Atentos.
El hombre vio como una anciana de aspecto inquietante se encontraba jugando con lo que, minuto después, descubriríamos que se trata de un maniquí. La anciana desapareció segundo después de que sonara un fuerte trueno, por lo que no sabemos quién era ni qué hacía a altas horas de la noche y bajo la lluvia con un maniquí. ¿Y tú, crees que esto se trata acaso de alguna bruja? ¿O está relacionado con algún tipo de ocultismo? Déjame tu opinión en los comentarios. En este video, una familia se encontraba de vacaciones por el campo, cuando de repente la cámara de seguridad de su casa comenzó a enviarles alerta de movimiento. Al revisar grabación en sus teléfonos, quedaron completamente inquietos. Vemos como un orbe blanco toma una figura casi humanoide y pequeña al llegar a la escalera y cruza rápidamente el lugar, para luego desaparecer nuevamente. La familia no encuentra una explicación racional para lo que vieron, ya que menciona que en esa casa no se encuentra absolutamente nadie. ¿Y tú, qué crees que haya sido esto? ¿Será posible que su casa esté habitada por una entidad? Dime tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, Sara lleva experimentando una situación muy inquietante que sucede en una de las casas que tiene para rentar. Dejemos que ella misma nos lo cuente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no dura rentando. Rompe el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Se las quiero enseñar. Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados, está ahí. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Y no sé por qué rompe el contrato la gente. Ay, no. Déjenme regresar así porque me dio cosas a la pinche puerta. Y dicen los señores que rentan aquí que miran demasiadas cosas. La gente no dura viviendo aquí, rompe el contrato, así que vamos a grabar un poquito para allá. Trato. No sé qué es lo que pasó aquí. Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que... Chingados que... ¡Ey! ¿Andan acá? Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya... ¡Ay, no! Ay, no. Creo que voy a regresar mañana mejor. Ruidos extraños por toda la casa y puertas que se abren solas son algunas dificultades que tiene Sara desde ya tiempo atrás para poder rentar la casa. Según menciona, varias personas renuncian al contrato debido a los fenómenos paranormales que ocurren aquí. Y aunque cuenta que la casa fue limpiada espiritualmente varias veces, los sucesos paranormales no han desaparecido y se intensifican cada vez más. Pero tú, ¿serías capaz de pasar una noche en un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios.
Durante una madrugada, las cámaras de seguridad de una propiedad grabaron un suceso escalofriante. Atentos. En la grabación, podemos ver cómo una figura translúcida aparece de la nada en la cocina y camina en dirección de las habitaciones. Aunque quizá eso pase casi desapercibido por nosotros, la mascota de la familia parece darse cuenta a tiempo y lo observa mientras se mantiene inmóvil en el lugar. Lo extraño es que este fenómeno no parece causar incomodidad al animal como para provocar algún rugido o ladrido. ¿Y tú, crees que esto se trate de algún espíritu cercano a la familia? Tú decides. Una madre se encontraba probando un filtro viral de redes sociales con su pequeña hija, pero lo que parecía ser un momento divertido se vio interrumpido por un inquietante detalle. Amigos, últimamente se está haciendo muy viral este filtro, el cual se supone son como unos rayos X, lo que te permite ver los huesos del cuerpo. Pero hay muchas personas que están diciendo que este filtro puede detectar objetos poseídos con el simple hecho de pasar la cámara. Así que el día de hoy... ¿Lo viste? Justo en los primeros segundos del video, podemos observar como un rostro de aspecto inquietante se asoma por la puerta. La madre no lo notó sino hasta después de revisar el video. Hasta el momento, no ha encontrado alguna explicación lógica para lo captado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la mujer pudo captar alguna evidencia paranormal en cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Tim, en esta ocasión, se dirige hacia una casa abandonada que se encuentra en una zona muy remota, lejos de toda civilización, y que, para llegar allí, tuvo que pasar un largo viaje a través de diferentes medios de transporte. Una vez llegada a la locación, la casa se encontraba en un completo desastre, lo que entorpecería la investigación, por lo que Tim decide ordenarla y luego de ello instalaría sus equipos, incluido el dispositivo de campos electromagnéticos que alimenta cualquier actividad paranormal. Sin embargo, pasaron varios minutos sin alguna manifestación. Mientras tanto, Tim insistía en ponerse en contacto con la presunta entidad de la casa, hasta que al parecer, algo empezaría a ocurrir. Так, друзья, выключил полностью свет. Кроме монитора, камеры, сейчас я не вижу ничего. Полнейшая темнота. Здесь есть кто-нибудь? На горелке тепло. Ветровик сработал. Тут есть кто-нибудь? Тут есть кто? Ты можешь мне ответить? Друзья. Есть сигнал. Небольшой, но есть. Это означает, что здесь есть паранормальная активность. «21» показываю. Тут есть кто-нибудь? Ты можешь со мной выйти на связь? Ветровик так все извинит. Походу Polaroid сработал, датчик движения.
Тут есть кто-нибудь? Полароид, получается, сфотографировал там, где установлены приборы. Он настроен на темноту. И датчик движения будет работать только в темноте. Morozov empieza a notar extraño comportamiento de su equipo, lo que le da la sospecha de que finalmente la actividad empieza a manifestarse, pero dentro de muy poco la actividad se volvería más intensa. Atentos. Пока не могу ничего увидеть. Что сейчас было? Удар в окно. Не вижу никого. Да что за нафиг? Я не понимаю сейчас. Удар сначала в это окно, потом в то. Сейчас два удара. По-моему, вот в это окно было. Следов не вижу. Что за нахер? Да, можно попробовать, пойду попробую проверить. Так. Следов тут нету. Может, какая птичка? Тут есть кто-нибудь? Да блин. Что это было? Что там это? Друзья, что это за фигня на улице? Ревела и рычала. Luego de los extraños golpes en las ventanas de la casa, parece que algo atraía a Tim para que saliera.
y cuando fue a revisar cuál podría ser el origen de los extraños sonidos, su linterna empieza a fallar y un aterrador gruñido puede escucharse, a lo que Tim abre fuego en defensa propia de lo que sea que pueda haber, pero no hay rastro de nada. Ahora, volviendo a la casa, Morozov sabe que quizás algo esté acechándolo, posiblemente algo siniestro. Fuck. Fuck. Такое чувство, что что-то живое. Что-то живое. Рев какой-то. Это какая-то... Я вообще не знаю, что происходит. Что, мать твою? Там есть кто-нибудь? Я не понимаю. Камера свалилась. Кто это, твоя мать? Блин. Слушай, мать. Блин. Нахер эти приборы вырубать? Tim se siente muy incómodo ante la entidad o entidades que hay en la casa que parecen no ser nada amigables. La energía de sus dispositivos empiezan a mermar rápidamente, por lo que decide empacar e irse lo más pronto posible, ya que no es nada seguro estar allí. Aunque Morozov no pudo captar nada concretamente, las demás evidencias dejan en constancia de que algo paranormal sucede en esa casa abandonada. ¿Acaso los gruñidos escuchados en las afueras pertenecían a algún animal? Pero si fuese así, ¿por qué no se vio nada? ¿O es que realmente estos grotescos gruñidos son de algo más siniestro? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.